No hay tertulia agradable que se pueda dar sin el brindis de una taza de café. Café con Espina, conducido y producido por Luis Espinosa. Ponga usted la taza, que nosotros le servimos el café, porque la espina la construye la libertad de expresión. Bienvenidos nuevamente al segmento número 2, hoy 6 junio 22 del 2020 en Café con Espina, compañía de Maurín Monsalve desde Chile, y quien les habla con el máximo placer, orgullo y satisfacción de estar con todos ustedes, Luis Espinosa. Y teníamos en el primer segmento el tema de la infiltración y hablábamos de lo que significaba la posible traición. Según tu análisis, ciertamente es un acto de parte de Bernabé Gutiérrez, bueno, para quitar del camino a Henry Ramos Salud. Hablamos también de lo que significa, pues, toda esa participación pasiva o activa de personas que están muy adentro del interinato y que de una u otra forma terminan limitando la acción de los que posiblemente quieran salir del régimen. Y esto también entonces nos concatena con el hecho de lo que no ha dejado de ser noticia, como es el tema de la publicación del libro de Joe Bolton. El libro en español se podría traducir que es El salón donde ocurrió, y que llama poderosamente la atención la publicación de un libro, una persona que viene de ser asesor de seguridad nacional del país más poderoso del mundo, y que solo meses después de haber sido despedido de su cargo, publique, bueno, vivencias de lo que ocurrió en la sala oval, es decir, en la sala de la presidencia de la República del país más poderoso del mundo. Cosa que inclusive intentó detener Donald Trump a través de un recurso interpuesto ante una corte federal para impedir la publicación del libro, alegando él temas de seguridad nacional, pero que esa corte federal le negó a Donald Trump el hecho de limitar, porque simplemente sería una limitación a la libertad de expresión. Le dijo que no puede limitar a Joe Bolton, pero dejó asentado en la sentencia el juez que Joe Bolton tendría que asumir las consecuencias de las publicaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional del país y las confidencialidades, cosa que, bueno, además también eso se concadena con lo que estableció el mismo Donald Trump y el mismo Pompeo en unas declaraciones donde dijo de que, bueno, a partir de ahora Joe Bolton tendrá que asumir las consecuencias de sus actos y que se prepare, cosa que bueno, llama poderosamente atención. Y digo todo esto porque el año pasado, cuando estaba recién asumido el interinato, hubieron reuniones de la representación del gobierno interino de Juan Guaidó por parte de Carlos Vecchio, quien había sido denominado embajador de Venezuela en Estados Unidos. Estaba David Smolansky, estaba inclusive Julio Borges presente, pero también había una personalidad que prendió las alarmas, que fue denunciada en su momento, que era la ciudadana Yael Marciano Cohen. Como la pueden ver en la foto, está sentada allí en la reunión, está al lado de Carlos Vecchio. Bueno, esta señora, llamada Yael Marciano Cohen, es esposa de una persona que es catalogada como un bolichico, que aparentemente defalcó a PDVSA, y su nombre es Morris Beracha. Eso es lo que dicen varios periodistas, y que fue publicado inclusive el año pasado, fue denunciado el año pasado. Pero también se dice, no sé, bueno, yo no manejo, no tengo los papeles a la mano, pero se dice que su padre le vendió armas y helicópteros rusos tanto a Chávez como a Maduro. Entonces, vean
cuando estábamos hablando lo de Guarequena Gutiérrez, estamos hablando lo de Bernabé Gutiérrez, estamos hablando lo de José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, nombrado rector, Bernabé Gutiérrez, que le quita el Partido Acción Democrática en una componenda con el régimen a través del TCJ. Tenemos a Guarequena Gutiérrez, que una semana antes de que ocurriera todo eso, renuncia a su cargo de embajadora. Y tenemos entonces recordando esta denuncia de enero del año 2019, donde ya el Marciano Cohen la denunciaban que estaba siendo un agente infiltrado dentro del gobierno interinato. Inclusive se dice que es asesora personal de Carlos Vecchio. Carlos Vecchio. Uh-huh. Bueno, entonces la pregunta que nos sale, que ocurre en este momento, Maurín, y entonces seguimos entendiendo que hay una infiltración, es simplemente casualidad, no hay conflicto de intereses, son lamentablemente algunas ovejas negras en la familia que están manchando la imagen y personalidad de otros. Mira, yo no creo que sea casualidad. Yo creo que lo que han hecho toda esta gente que han estado con el gobierno y que eventualmente saben que el gobierno va a salir, es haciendo lo mismo que hacía la gente de Odebrecht. Le pagaban al gobierno campaña, pero también a la oposición. ¿Tú crees que en verdad, por ejemplo, cuando hay una persona con esos intereses con el régimen, que se ha favorecido con el régimen, lo están haciendo para poder conseguir también las mismas prebendas con el gobierno que venga de turno? ¿O es porque son parte de toda esa maquinaria de infiltrados que tiene el régimen dentro de la oposición? Es que hay dos cosas, porque si yo estoy con Dios y con el diablo, me garantiza que cuando mande el diablo o cuando mande Dios, yo tengo la posibilidad de pasar, como quien dice, por debajo de la mesa con todo lo que hice. ¿Por qué? Porque es que tú no me puedes señalar, porque quien tiene, ellos saben que han dado plata a la oposición o han dado plata al régimen, entonces el régimen se tiene que quedar callado o la oposición se tiene que quedar callada, porque entonces se abriría esa caja de Pandora con toda la información, y eso es lo que menos quieren. Nosotros sabemos que son unos pillos de ambos lados, pero tampoco les conviene que venga alguien con pruebas en la mano y le diga cállate la boca. Ahora, pero ¿por qué? Pero ¿por qué si esa información? Es la pregunta, la gente me pregunta en ocasiones, y también uno interpreta de lo que comenta la ciudadanía. Por ejemplo, cuando tú haces un análisis, lo primero que te dicen es, cállate que tú no sabes el asesoramiento que puede tener Guaidó. Guaidó está asesorado y sabe más que tú. Los gringos saben lo que hacen, tú no sabes lo que están haciendo los gringos, todo está preparado. Pero lo de Joe Bolton demuestra que no es así. De hecho, la declaración, una de las cosas que se revelan del libro es que ustedes recuerdan cuando Joe Bolton fue tomado o le fue captado una imagen en una rueda de prensa, creo que no recuerdo la fecha, no voy a decir la fecha, pues no recuerdo exacto, pero fue el año pasado, en una rueda de prensa donde en un blog amarillo aparecía escrito 15,000 tropas. Él revela en su libro de que esas 15,000 tropas ciertamente se las había solicitado el presidente Donald Trump, que hiciera todo el estudio, el preparativo para enviar 15,000 tropas a Colombia, porque Donald Trump estaba dispuesto, eso no significa que lo iba a hacer, pero estaba dispuesto a enviar tropas a Colombia para intervenir en Venezuela. Y bueno, una persona que está en ese escenario tiene que estudiar todas las opciones, y si vas a estudiar las opciones tienes que estar preparado para ellas. Eso lo dice Joe Bolton. Ojo, yo no estoy diciendo que todo lo que diga Joe Bolton en su libro es verdad, tampoco voy a decir que todo es mentira. Habrán verdades, habrán medias verdades y habrán falsedades, eso no hay ninguna duda. Pero volvemos entonces al punto o a la génesis de esto. Teniendo personas a lo interno que tienen otros intereses, es decir, intereses con el régimen, que pueden servir de agente con el régimen, fueron estas personas quienes a lo mejor manipularon o influyeron en la decisión de que en Venezuela no se interviniera.
y que se Mira, tomara yo lo entonces el camino del diálogo, se tomara entonces el camino de unas posibles elecciones. Yo lo que creo es que, primero que nada, si el presidente de los Estados Unidos está pidiendo que se analice esa opción, es porque ve algo en la oposición y sobre todo en quien encabeza la oposición, que es una debilidad, ¿no? Que es débil. Y después lo dice también en declaraciones posteriores de que la percepción es de una debilidad de parte de Guaidó. Entonces, Que, si yo estoy viendo esa opción, es porque veo que quien lleva adelante la batuta como que el tipo no va, o sea, el tipo no va a dar pie con bola con la cuestión. Entonces, que por por eso estoy cierto, explorando si. que por Dime. cierto, mucha gente que ha burlado y se burla de la famosa pedir la pizza, ¿no? De que la intervención no es como pedir una pizza, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sabes que el día de ayer, junio 21, hubo una serie de información que corrió en las redes sociales con respecto a lo que dijo Trump, lo que no dijo Trump, con respecto al apoyo de Juan Guaidó. Bueno, hoy Donald Trump, hace, si son 2 horas. Hace 9 horas, aquí son las 7, quiere decir que como a las 2 de la tarde, más o menos, hora de Washington, Donald Trump publicó lo siguiente en su cuenta Twitter. Voy a tratar de traducir dentro del el Spanglish que nosotros dominamos, ¿no? Dice, a él no le gusta la izquierda radical. Siempre estaré apoyando o me pararé en contra del socialismo y estaré con la gente de Venezuela. Mi administración siempre ha estado del lado o se ha parado del lado de la libertad y de quienes oprimen esa libertad del régimen de Maduro. Nosotros solo nos reuniríamos con Maduro para discutir una cosa y pone 2 puntos, es decir, cita pues prácticamente una salida pacífica del poder. Es decir, solamente se sentaría a conversar con Maduro sobre su salida. ¿Cómo quieres salir? Te voy a decir algo que es mejor todavía. La agencia de noticias Francia Press hace a las 5:51 hora de Chile, ¿no? Dice última hora. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó estar dispuesto a conversar cuando sea necesario con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea, hace escasamente 2 horas acaba de decir eso. Bueno, es que Nicolás está loco por ir a reunirse. Él lo dijo el año pasado, que él estaba dispuesto a reunirse y todos sabemos por qué se quiere reunir Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué es lo que quiero citar yo importante con esto? Lo primero es que vean ustedes que en este tweet Donald Trump no menciona a Juan Guaidó por ningún lado. Por ninguna parte, no. No nombra al gobierno interino por ningún lado. Está hablando que él está del lado de la gente que está buscando la libertad y su lucha en contra del régimen de Maduro y que solo conversaría con Maduro su salida pacífica. De lo contrario, no se va a sentar a conversar con él. Y ojo, y esto va para las personas que empiezan entonces a alegar, bueno, el diálogo que hace Trump sí sería bueno, pero el diálogo que hacemos nosotros no sería bueno. No, porque es muy diferente la posición de poder que tiene un Donald Trump, un Estados Unidos, de sentarse con un individuo como Nicolás Maduro, a la posición que pueda tener, por ejemplo, un Julio Borges, un Juan Guaidó, que no han querido demostrar que están dispuestos a salir como sea del régimen. Ellos están dispuestos a salir del régimen, pero nada más por un mecanismo sumamente pacífico y democrático que en estos actuales momentos y no hay voluntario. Y voluntario. Si no ¿Tú quieres salir, Ajá. Maduro? Sí. Bueno, si no quieres salir, bueno, está bien, pues yo te vuelvo a preguntar después. Y si gano las elecciones y me quitas la posibilidad de ejercer el poder que he recuperado a través del voto popular, entonces buscaré otros mecanismos más pacíficos todavía para que me reconozca. Entonces, esto es interesante porque primero está dejando claro, entrever
que lo que se corrió el día de ayer en las redes sociales con respecto a que Donald Trump, porque hay que recordarle a la gente, a los que no lo han leído, se establece en esa entrevista que él le dio a una supuesta, A un medio. a un medio, él decía que él se arrepentía de haber dado el apoyo a Juan Guaidó, por lo que tú estabas manifestando en el segmento anterior, de que la debilidad, el guabineo, la falta de una estrategia, bueno, lo hicieron dudar. Y eso, quieranlo o no, llama poderosamente la atención, es un claro mensaje. Trump siempre nombraba a Guaidó en sus mensajes, estaba con Guaidó y ahora está diciendo que está con la gente. Está con la gente y con todo aquel que esté en contra del socialismo y todo aquel que esté en contra de Nicolás Maduro. Por supuesto, porque se ha dado cuenta de que el pueblo quiere una cosa, la oposición está en otra, está oxigenando continuamente porque obviamente les sirve o sea, ellos continúan en esos cargos por siempre y para siempre mientras esté el gobierno de chavista mandando. Entonces siempre se han encargado de una u otra manera oxigenarlo y la gente no quiere ya eso. Entonces por eso es que tú ves el cambio de discurso. Ya no estoy con el líder, estoy con el pueblo, que es la base, porque ahora, ellos quieren otra cosa muy distinta. Pero yo iría algo mucho más allá del pueblo, ¿no? Porque yo creo que esto también hay que decírselo a la gente sin temor alguno. Esto no es una cuestión de pueblo, esto no es una cuestión de mayorías. Esto no es una presión internacional. Sí, no, y esto es una cuestión de realidad, porque supongamos, si en Venezuela la mayoría de los ciudadanos, cosa que no ocurre, pero si la mayoría de los ciudadanos apoyaran a Nicolás, entonces hay que sostener el régimen porque la mayoría lo apoya. No, las democracias no son para eso, las democracias no son para que las mayorías les pasen por encima a las minorías. Eso es un errado concepto que cultivó el chavismo dentro de la sociedad, de que las mayorías siempre decidían por las minorías. Falso. Las mayorías, la democracia es aquel espacio donde las minorías tienen derecho, tienen representación, pero ellos... Hay igualdad. Exacto, ellos tergiversaron todo eso. La mayoría siempre pasaban por encima de la minoría y respetando el derecho y respetando todas esas condiciones que, bueno, toda sociedad debe tener. Entonces... Claro, pero es que hay un gran daño que se le ha hecho, o sea, Venezuela, digamos, el gobierno bolivariano ha hecho un gran daño a todos los países. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya están comprobadas las rutas de narcotráfico por donde se está pasando droga. O sea, Venezuela es un centro de distribución de droga a nivel mundial. Entonces no estamos hablando solamente de que exista una mayoría que pudiera estar apoyando un sistema, porque digamos que eso fuera así, digamos que todo el mundo apoya a Maduro y todo el mundo quiere a Maduro. Discúlpame, pero es que también con tu ejercicio del poder estás perjudicando al resto de la humanidad y eso tampoco se puede permitir, por más que la gente lo quiera. No, y por eso yo creo que Donald Trump está preparando el terreno, primero para lo que va a ocurrir después de diciembre o después del 5 de enero. Digo después de diciembre por las elecciones que va a realizar el régimen, que para eso está asumiendo la tarjeta de los distintos partidos de la oposición. Ya vendrá Voluntad Popular, la Voluntad Popular tiene que quitársela. Aunque creo que a esto a lo mejor no se las quite porque ya esto han manifestado de que no van a ir a elecciones. Entonces, probablemente... Pero igual no sería malo, porque como estrategia a ti te sirve un tarjetón. Sí, pero ellos quitaron a aquellos que pudieran haber sido una amenaza en el sentido en el sentido de que hubieran decidido ir a una elección. ¿Okay? Aunque suene contradictorio, ellos quieren un camino totalmente limpio y los que estén con ellos nada más. O sea, que Vente, que es el partido de María Corina, ese seguramente en cualquier momento le dan golpe de pero es que estado. ya ese fue, acuérdate que todos esos partidos también están ilegalizados. Ellos no están legalizados por el CNE. El CNE anterior
como ellos aparentemente no habían participado y no tenían el porcentaje, ya no tenían la estaban base. legalizados, ¿ok? Sí. Entonces, por ello a lo mejor no es necesario intervenir porque no van a tener participación en una elección o posibilidad de una participación, ni pueden usar el tarjetón. O sea, el régimen no puede usar el tarjetón. Entonces, creo que Donald Trump está preparando el terreno para ese escenario, para el escenario en el cual ya no tenga que seguir apoyando a Juan Guaidó y a este gobierno interino, porque ¿qué van a hacer después del 5 de enero? Van a decir que la Asamblea prorroga su vigencia hasta tanto se constituya una Asamblea Nacional. Yo te voy a decir lo que ya dijeron. Yo no te voy a decir lo que va a pasar, lo que ya dijo. Ramos Alupe en unas declaraciones, cuando estaba molestísimo por todo esto que había pasado con el golpe de Estado que le había dado Bernabé Gutiérrez, dijo que ellos no se iban a salir porque ellos eran la Asamblea Nacional que había sido votada por el pueblo y que no solamente había sido votada, sino que está legitimada. Y que esa es la que reconoce el resto del mundo. Y por lo tanto ellos iban a seguir siendo parlamentarios. ¿Ves? Entonces ¿cuándo? ellos se van a trincherar en esa posición. Nosotros somos parlamentarios porque a nosotros nos reconoce el resto del mundo, 60 países y todo el cuento, pero también hay algo que la Unión Europea, acuérdate que también la Unión Europea hizo una declaración de que no reconocían al CNE ilegítimo. Y también hay unas declaraciones de Maduro donde los mandó a la base del paltó. Dijo, a mí me importa lo que ustedes Pero digan. La pregunta del millón es, ¿qué va a hacer la comunidad internacional ante la posición que asuma la oposición en ese sentido? Porque si la oposición dice de que, bueno, la asamblea mantiene su vigencia hasta tanto sea electa una nueva asamblea de acorde a la constitución de Chávez, o qué va a hacer la comunidad internacional si se elige esta nueva asamblea y tenemos entonces dos asambleas. O sea, Mira, va a ser una posición. Por eso te digo, y ojo, diciéndolo desde ahorita para que después, en enero, cuando nosotros expresemos de que esa asamblea prorrogada tampoco tiene vigencia, no digan que es que uno está rompiendo la unidad. Porque eso va a suceder. Aquí lo que han roto la unidad son ellos mismos y yo voy a expresar algo positivo de todo esto. ¿Quieres que te diga qué es lo positivo que yo veo de todo esto? O lo que pudieran ellos absorber de positivo de todo esto, es entender que los partidos políticos en este momento no son importantes. En este momento lo único importante es tener la estrategia para salir del régimen, pero también con quién cuentas tú para salir del régimen. Entonces, si ellos de verdaderamente le van a quitar todos los partidos políticos al régimen, le va a quitar la tarjeta, vamos a ver si los personajes importantes de la oposición despiertan y dicen, hey, y están a la altura. Aquí no importa qué partido queda vivo o qué partido le quitan la tarjeta. Aquí lo único importante es que nos consolidemos nosotros como liderazgo político, como la unidad, para establecer una estrategia y salir del régimen. Si eso es así, es lo único positivo que puede suceder de todo esto. De lo contrario, ellos levantarán la catástrofe que les está asignando el régimen. Ellos pueden sacar una victoria de esto, si lo asumen de esa manera. Ahora, si se ponen a pelear por el partido o los partidos o por lo electoral, netamente se irán nadando en ese mar de fracaso. Y lo otro importante con respecto a todo esto es entender aquella famosa frase no recuerdo el nombre de la persona, pero era un alemán cuando fueron a buscar a los homosexuales y él dijo, no me importan los homosexuales porque yo no soy homosexual, y los nazis fueron a buscar a los judíos, no me importan los judíos porque no soy judío. Después que habían buscado a todo el mundo, que lo buscaron a él dijo, ya no había, o sea, no había nadie ya no quedaba nadie. Aquí una de las cosas que ha demostrado, no lo digo yo, lo dice la realidad, que ha demostrado el por qué no hay verdadera unidad, es por la falta de solidaridad con aquellos que lo han entregado todo. Aquí ha habido falta de solidaridad
con las víctimas o los familiares de las víctimas que han fallecido en manos de este régimen, luchando contra este régimen. Aquí ha habido falta de solidaridad con los presos políticos. Aquí ha habido falta de solidaridad con los partidos políticos. Y aquí, por supuesto, ha habido falta de solidaridad con la población. Entonces, mal pudiera una persona pedir unidad cuando ha habido falta de solidaridad. Mire, yo una vez lo planteé como político activo. Aquí deberíamos renunciar todos a nuestros cargos cuando pusieron preso al primer político y dedicarnos única y exclusivamente a la lucha contra el régimen. Porque el día que meten a un compañero tuyo de partido preso y tú no haces nada, tenlo por seguro que cuando a ti te toque tampoco va a pasar nada. Bueno, yo creo que para concluir, de verdad, como tú dices, la infiltración le ha hecho mucho daño, pero en estos momentos de tanta presión por todos los lados, están saliendo a flote muchas verdades que antes no salían. Y eso es bueno, eso es una de las cosas positivas. Hay una depuración que se está dando dentro del régimen, porque dentro del régimen y dentro de la oposición. El régimen ya sabemos lo que es, pero la oposición siempre tuvo caras que decían que iban en pro de sacar al régimen, pero eso nunca ha ocurrido. Entonces, este momento político lo que ha hecho es eso, sacar caretas, y eso a mí me parece importantísimo. No solamente de cara a unas elecciones que van a suceder, o sea, esto no es mentira, ellos van a ir a elecciones y el chavismo va a ganar por paliza como siempre, ¿no? Y ellos se van a legitimar y le van a mostrar el triunfo al mundo, diciéndoles nosotros ganamos, y ganamos limpiamente porque participaron los partidos de oposición, y después van a ir, porque ya lo dijo Maduro, vamos a ir a la gobernación y van a hacer lo mismo, y van a ir a las alcaldías y van a hacer lo mismo. O sea que esto se va a replicar en todos los niveles del poder público. Eso es lo positivo. Ahora, lo negativo, que me parece a mí lo negativo, es que tanto nadar Guaidó para morir en la orilla. O sea, ¿cómo es posible de que 60 países te hayan dado el apoyo y tú no hayas dado golpes contundentes para demostrar que realmente tienes un liderazgo consolidado en Venezuela? A mí eso me parece terrible. Y me parece más terrible aún que quien te dio esa palmada en el hombro diciéndole, sí puedes, en este momento te esté retirando el apoyo, pero tácitamente con todo esto que estamos viendo. Y más con las declaraciones adicionales que están saliendo, por ejemplo, de John Bolton, por ejemplo, de la entrevista que está haciendo, perdón, el Twitter que acaba de hacer el señor Trump. Así que realmente estamos en un camino medio escabroso. Esperemos que salga algo bueno porque nos conviene a nosotros como venezolanos y le conviene al mundo, porque nosotros somos un problema en este momento para todos los países. Somos un problema porque nosotros somos un montón de gente que está llegando, y sobre todo en estos momentos de crisis, estamos siendo un problema para países como Chile, con el problema de la gente que está en refugio, que se quiere devolver porque aquí se está muriendo de hambre. Y como está pasando en Estados Unidos, como está pasando en tantos países de Latinoamérica. Así que, nada, con eso me quedo. Yo, para finalizar ya nuestro programa, me quedo con esa frase que tú dijiste en un programa anterior. Guaidó no aprovechó su momentum. Sin embargo, a la población le digo lo siguiente. No se trata de esperanza, se trata de realidades. Tiene que llegar el momento en Venezuela en que se presentará un liderazgo real, consciente, inteligente, pero sobre todo confiable, que le pueda decir a usted cuál es la ruta a seguir, porque liderazgo es necesario. De aquí no vamos a salir si no hay un liderazgo, olvídese de eso. Eso el que le dicen a usted de que aquí no hace falta un liderazgo es precisamente el que no quiere que lo aparten del camino. Entonces, aquí se necesita un liderazgo y en algún momento surgirá un liderazgo. Y sobre todo en Venezuela, donde los liderazgos pueden salir de la nada y donde usted menos espera. Así que seguiremos en contacto a través de nuestro programa Café con Espina. Muchas gracias, Maurín, por estar con nosotros. Te esperamos el próximo lunes y los dejamos con la frase del día de hoy.